Bueno, al señor Rabell y al señor Espadaler yo le haría una pregunta muy clara. ¿Ustedes consideran que los políticos pueden estar por encima de las leyes democráticas, sí o no? ¿Ustedes consideran que hay ciudadanos que tienen que cumplir las leyes y políticos que están por encima de ellos, sí o no? Nosotros consideramos que no, y nos parece una pregunta muy básica en democracia. No somos nosotros los que tenemos que dar explicaciones de por qué consideramos que los políticos tienen que cumplir las leyes democráticas. Serán los que consideran que los políticos están por encima de la justicia los que tienen que dar explicaciones, pero lo que sí que comparto es que no solo con el cumplimiento de la ley se va a solucionar esto. Hay que hacer política, hay que tener un proyecto político para toda España y reformas que hagan que mucha gente que hoy en día legítimamente ha desconectado del proyecto común español pueda volver a conectarse y a ilusionarse con una España que funcione mejor. Eso es lo que nosotros proponemos para toda España y en lo que estamos trabajando no solo aquí en Cataluña, sino en el resto de instituciones del país y que haremos sin duda a partir del próximo 20 de diciembre, o bien en el Gobierno de España o bien en el Congreso de los Diputados, según el resultado de las elecciones. Y después, respecto a las declaraciones de las conselleras Rigau y la vicepresidenta Ortega, no es una buena noticia tener una consellera de Educació imputada por desobedecer las leyes, no es una buena noticia tener una exvicepresidenta del Gobierno imputada por desobedecer las leyes, pero es que no es bueno tener tampoco estas figuras que desobedezcan las leyes, que piensen que están por encima de la justicia, que se dediquen a trabajar solamente para sacar a Cataluña de España y de la Unión Europea y no por solucionar los problemas. Es decir, no es una situación, todo en conjunto no es una situación que a nosotros nos guste, pero no ha sido decisión nuestra, ha sido decisión del señor Mas, de su gobierno, en el cual están, pues evidentemente, las señoras Rigau y Ortega. Nosotros respetaremos las decisiones judiciales, solo faltaría, para eso somos demócratas, pero creemos que hace falta también hacer política. Es decir, por supuesto, no puede haber nadie que esté por encima de las leyes y mucho menos un político y mucho menos un gobernante. Pero, además de hacer cumplir las leyes, hay que hacer política. Y eso es lo que le decimos también al Partido Popular. No solo con la Constitución, no solo con la ley, que hay que defenderla, obviamente, y que hay que hacerla cumplir, se va a solucionar lo que ocurre en Cataluña y en toda España. Hay que reformar este país y hay que tener un proyecto político para todo el país. Y respecto a la politización de la justicia, que también se habla mucho estos días, totalmente de acuerdo. Claro que está politizada la justicia en este país, pero en todas partes y desde hace muchísimo tiempo. Y Convergencia y Unió ha sido un partido que ha gobernado de facto toda España, que ha sido pues fundamental para la gobernabilidad de este país y ha mandado, por decirlo coloquialmente, y no se han preocupado nunca de la politización de la justicia hasta ahora, hasta que han tenido procesos judiciales pues por corrupción, casos graves de corrupción o procesos judiciales por desobediencia. Por tanto, los demócratas, ¿qué hacemos? Los demócratas respetamos las decisiones de los tribunales, respetamos que se tengan que cumplir las leyes democráticas, pero además planteamos reformas para que no haya politización de la justicia, para que no haya una administración pública al servicio de los partidos. Claro que los jueces los tienen que elegir los jueces. Claro que los fiscales deberían ser elegidos por fiscales y no por políticos. Pero eso se soluciona planteando propuestas, llevándolas al Congreso de los Diputados, votándolas y aprobándolas. Eso es lo que no ha hecho Convergencia y Unió, y lo que ha hecho Convergencia y Unió el señor Mas es precisamente participar de este sistema en el que se eligen a los jueces y nunca plantear reformas para que eso deje de ser así. Nosotros respetaremos el sistema actual porque somos demócratas, pero mientras no cambie, evidentemente lo respetaremos, pero siempre vamos a tener propuestas lideradas por nosotros para despolitizar la justicia. Y eso yo creo que es la clave. Respecto al Partido Socialista, yo le diría al señor Iceta que estoy esperando que me conteste la carta que le mandé el lunes después de las elecciones. Una carta no en ruedas de prensa, una carta por escrito con acuerdos de mínimos precisamente para eso, para garantizar el sentido común y el seny català en el Gobierno de la Generalitat. Por tanto, yo lo que espero es que responda a nuestras propuestas, que responda de manera formal, tal y como nosotros nos hemos dirigido a él como partido, pues que en principio no está por la independencia, y yo creo que lo que tenemos que hacer es precisamente sentarnos a trabajar con documentos y con propuestas concretas. Está muy bien hacer declaraciones, ruedas de prensa, pero al final lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos, y el Partido Socialista no nos ha respondido a la carta de 10 compromisos básicos
por la igualdad de oportunidades, por la unión y por la regeneración democrática, que fue lo que enviamos al resto de fuerzas políticas. Por tanto, pues que en vez de hacer tantas declaraciones, que nos pongamos a trabajar en una mesa y que responda a nuestras cartas oficiales, ¿no?, digamos, y a nuestras propuestas por escrito. Yo creo que vamos a necesitar consenso y diálogo. Nosotros lo estamos asumiendo y lo estamos liderando, porque creo que ese es el papel que nos han dado las urnas, pero que aquí todo el mundo tenga claro que esto se consigue trabajando y se consigue sentándonos y se consigue hablando de cuestiones concretas, no haciendo solamente declaraciones abiertas mientras no se contesta a una propuesta concreta que fue la que nosotros mandamos el lunes después de las elecciones. O sea, que me parece muy bien, pero que empiece por contestar al ofrecimiento que nosotros hicimos a todas las fuerzas constitucionalistas después del 27 de septiembre.